Hola, ¿qué tal, queridos amigos? A partir de este momento quiero hacer mi comentario de la semana. Me quiero referir a la situación del dirigente sindical Eudis Girot. A Eudis Girot lo detuvieron los organismos de seguridad del Estado la semana pasada y él previamente había denunciado persecución en su contra. Eudis Girot es parte del comité ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Petrolera, secretario ejecutivo de esta federación, con un periodo de tiempo, un periodo largo, con prohibición de entrada a las instalaciones de PDVSA. Ha sido acusado de terrorismo, de revelación de documentos estratégicos de la industria petrolera y, bueno, él ha sido desde hace tiempo un dirigente sindical dedicado a denunciar irregularidades en la empresa petrolera, a denunciar la forma en la cual se ha lesionado la contratación colectiva, a cuestionar el comportamiento de la dirigencia sindical oficialista, tanto en el campo petrolero como en el campo nacional. Y esto, pues, es parte del contexto en el cual se da la detención de este dirigente obrero. No es el primer dirigente obrero que está preso en tiempos del gobierno de Nicolás Maduro. Ya son varios los casos, algunos muy emblemáticos, como por ejemplo el de Rubén González, y en el sector petrolero Bartolo Guerra, uno de los dirigentes que estuvo en días recientes en huelga de hambre y que precisamente fueron parte de una denuncia que el propio Eudis Girot formuló en cuanto a que se estaban violentando sus derechos. Es preocupante, y lo digo una vez más, que en Venezuela haya dirigentes sindicales presos precisamente por cumplir con su trabajo, con su misión, con su deber con los trabajadores, como es el de velar por sus condiciones de trabajo, el velar por sus reivindicaciones y también, en el caso de los sindicalistas que están en empresas del Estado, denunciar situaciones irregulares. Y entonces aquí, bajo la figura de que se trata de revelación de informaciones estratégicas, pues se coloca bajo juicio a personas que no son cómodas para el poder. Vimos el caso también de estos dos gerentes de PDVSA que están detenidos, uno de apellido Chirinos y otra joven de apellido Argenis Torrealba, también estos dos gerentes, y más o menos todos estos casos van cortados con la misma tijera. Denuncian situaciones de corrupción o no se prestan para situaciones de corrupción, según lo que también hacen de conocimiento público sus familiares, sus allegados, y luego entonces se les imputa delitos de esta naturaleza. En un país que se llama democrático, y lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, no es algo normal, regular, aceptable, tolerable que haya presos políticos. Y mucho menos en un país que tiene como presidente a alguien que se autodenomina presidente obrero, no es tampoco aceptable que haya dirigentes sindicales presos precisamente por ser disidentes con las políticas de ese presidente obrero. Y entonces es obvio pues que ante una situación como esta, quienes de alguna manera tenemos posibilidad de hacer llegar nuestro punto de vista a la opinión pública, debemos ser consecuentes con la necesidad de hacer sentir el clamor de quienes hoy se sienten perseguidos, atropellados, vulnerados por las políticas del gobierno, sobre todo en materia de derechos humanos. El gobierno quiere lavar su cara ante el mundo en materia de derechos humanos, por eso vimos una gira del fiscal William Saab y del llamado defensor del pueblo Alfredo Ortiz. Vimos unas visitas a la Corte Penal Internacional para tratar de demerir las acusaciones contra el gobierno en materia de violación de derechos humanos. Pero casos como este, lo que hacen es poner de bulto. En Venezuela hay una vulneración de los derechos humanos, sobre todo en materia de justicia, en cuanto a un juicio justo, en cuanto a un proceso judicial justo, en cuanto a la presunción de inocencia, en cuanto al debido proceso. Y evidentemente este caso de Eudis Girot no es la excepción. Así que, bueno, yo que conozco a Eudis hace tantos años también, como dirigente sindical que ha sido un dirigente sindical con un verbo encendido, con un discurso muy duro, muy firme, pero ese es el papel de un dirigente sindical. No el papel, digamos, triste, gris
de una dirigencia sindical oficialista domesticada, que incluso muchos de sus componentes en el pasado criticaron a la vieja CTV por ser una dirigencia sindical domesticada y puesta al servicio de Acción Democrática, de los gobiernos de Dey Copey. Pues bien, lo que vemos ahora es 1000 veces peor en cuanto a la obsecuencia, en cuanto a la doblez de esa dirigencia sindical, que no hace nada por defender los derechos de los trabajadores, por defender el salario, por defender la contratación colectiva, por defenderse de los abusos patronales en el sector público y privado, sobre todo en el sector público, que son también en exceso conocidos en nuestro país. Denuncias permanentes hay de violación de la contratación colectiva y el Ministerio del Trabajo tampoco hace nada para corregir estas situaciones. Así que es lamentable que casos como el de Eudy Girot se sigan repitiendo. Por eso me sumo pues al clamor de quienes reclaman hoy la libertad de Eudy Girot y, por supuesto, aprovechando que se acerca diciembre, pues ha sido tradición en distintos momentos de nuestra historia que el mes de diciembre sea un mes para la amnistía, para el perdón, para el olvido, para la libertad de presos políticos, de perseguidos. Así que bueno, esperamos pues que haya una señal de rectificación y que se ponga en libertad a Eudy Girot y que también vayamos a una necesaria amnistía de muchos presos políticos que aún quedan en los calabozos de los organismos de seguridad del Estado. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.